Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en el que vea este video. Hoy día es viernes 5 de mayo, día que se conmemora 205 años del natalicio del filósofo de Treveris, Karl Marx. En este día vamos a dar comienzo a un proceso que nos llena de alegría, que nos llena de orgullo, de esperanza, que significa el proceso de empezar la segunda versión de nuestro diplomado de Educación Popular y Pedagogías Críticas Latinoamericanas, en Chile y en América Latina. Este diplomado, que es un trabajo colectivo, es un trabajo que viene realizándose desde organizaciones populares, que estamos vinculados al movimiento de emancipación, que lo estamos haciendo en conjunto con el trabajo de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, nuestro querido pedagógico, y que desde este espacio lo hemos abierto a pulso, con todas nuestras características, nuestros errores, nuestras cosas buenas, con todas nuestras ideas que a veces se nos ocurren, para empezar este nuevo ciclo. Un nuevo ciclo que nos mantiene con harta alegría porque logramos sacar una segunda versión gracias al apoyo que hemos recibido, a la necesidad de compañeras, compañeros, compañeras de Chile y América Latina por irnos formando en esta temática. Y que nada, pues, hoy día empezamos un nuevo ciclo dentro de esto, ¿no? Este diplomado va a constar de 3 actividades curriculares, dentro de que la primera es vinculada a experiencias, que la vamos a estar coordinando en conjunto con el profesor acá presente, Diego Cabezas. Pero además vamos a estar cambiando ahí en un equipo de coordinación entre varias personas, ¿no? Donde también va a estar Isela, va a estar María Luisa Pavés, van a estar también otras compañeradas también acompañándonos en todo este proceso. En este marco vamos a dar inicio a esto, y para lo cual queremos darle el espacio al director de vinculación y extensión de nuestra universidad, Diego Pinto, quien va a dar una palabra en representación de nuestra rectora Elisa Araya de Portes. Hola Cristian, muchas gracias por el espacio y buenas noches a todos, a todas y a todos. Siento que se encuentran acá presentes en el inicio del diplomado. Eh, bueno, hay muchas cosas que decir en este inicio de esta segunda versión, ¿no es cierto?, de este diplomado, que realmente ha salido gracias al cariño que le han puesto quienes han impartido las clases en esta versión de este curso, sino que además, ¿no es cierto?, tiene un componente muy particular, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las pedagogías críticas. Cuando conversamos con Cristian, ¿no es cierto?, bueno, ¿qué puede decir, ¿no es cierto?, en esta inauguración de esta versión? Claramente que uno de los elementos que primero se nos vino a la cabeza es dar cuenta de la relevancia que tiene hablar de pedagogías críticas hoy día en una institución eminentemente pedagógica, ¿no? Que tiene a su haber, ¿no es cierto?, ser la principal universidad formadora de profesores y profesoras de Chile, y que a su vez también, ¿no es cierto?, rescata gran parte de lo que ha sido la tradición de lo que se ha desarrollado en torno a la discusión de la formación inicial docente, y también de lo que ha sido el legado del Instituto Pedagógico de Chile de décadas anteriores, ¿no? Sin embargo, ¿no es cierto?, esta universidad también contiene en su propio acervo tener ese componente más crítico desde las propias organizaciones que han tenido sus estudiantes, desde, ¿no es cierto?, el propio sello que le han entregado profesores y profesoras que han tenido militancias en paralelo a lo que ha sido ser parte de una universidad. Y en ese marco, ¿no es cierto?, es muy relevante para la universidad dar cuenta de las distintas líneas que componen la discusión sobre la pedagogía. Y en ese punto, la pedagogía crítica juega un rol fundamental, ¿ya? Digamos, desde que se asumió el gobierno de la rectora, uno de los elementos centrales es: démosle contenido a la universidad, démosle contenido de discusión teórica, démosle contenido sobre nuestras prácticas, sobre lo que hemos sido como universidad, sobre lo que es el sello pedagógico. Y para eso, ¿no es cierto?, hemos construido una serie de políticas que permiten ir actualizando
este compromiso con las discusiones sobre pedagogía y específicamente sobre pedagogía crítica. Hemos construido por lo que es la instancia, un consejo consultivo externo que no existía y que nos permite hoy día discutir sobre con los distintos agentes con los cuales nosotros participamos internamente y externamente y que puedan incidir también en las distintas políticas internas de la universidad. Y ahí queremos destacar, ¿no es cierto?, el rol que tiene la Escuela Pública Comunitaria, que en el fondo es parte fundamental de este diplomado, ¿no es cierto?, el núcleo más importante que participa también, o uno de los más importantes que participa en este diplomado, y que la Escuela Pública Comunitaria es parte del Consejo Consultivo Externo, pero como un agente estratégico, como actores clave, ¿no es cierto?, para que puedan incidir en la formación inicial docente y en la propuesta, ¿no es cierto?, formativa de cada una de las carreras que son parte de nuestra universidad. Es decir, para la universidad no solamente es un discurso que sea parte, o sea, discutir lo que es la pedagogía crítica, sino que también es fundamental instalarla dentro de su instancia, dentro del procedimiento, dentro de lo que es las políticas institucionales. Entonces quiero darle la bienvenida a este diplomado, invitarlos y invitarlas, ¿no es cierto?, a que sigan, ¿no es cierto?, asistiendo a estas sesiones que son muy potentes. Ya lo conversaba con Cristian, ¿no es cierto?, que me gustaría quedarme todas las sesiones porque son temas que también, ¿no es cierto?, me motivan personalmente. Y bueno, nada, que sea un bonito diplomado, una bonita charla hoy día, está muy interesante. Le damos la bienvenida, ¿no es cierto?, a la compañera Mercedes, que justamente está en Argentina y que ojalá, ¿no es cierto?, pudiéramos también el día de mañana tenerla presencialmente, ¿por qué no? ¿No? Así que sea una bonita sesión de inauguración. Un gran abrazo para todos, todas y todes. Muchas gracias por su palabra, director. La verdad es que es importante decir de que este diplomado es uno de los primeros diplomados que también le levantamos a la universidad desde los movimientos sociales en articulación, bueno, con la universidad, y aquí la dirección actual que se ha desarrollado en torno a eso, vinculación y extensión, nos ha apoyado en este trabajo también, y por eso es que también le abrimos el espacio, así que muchas gracias por el apoyo y el respaldo que hemos tenido en torno a eso. Además de eso, en esta oportunidad contamos con el diplomado también está adscrito a lo que es el Departamento de Educación Básica de nuestra universidad. Entonces quisiera darle la palabra al director Eduardo Garrasco. Bueno, le da la bienvenida a todos, a todas, a todes, ¿no? A este espacio que con mucha fuerza, ¿no?, y mucho trabajo y constancia ha ido levantando el grupo GPM, que nosotros desde el departamento lo hemos siempre visto encarnado en Cristian, sí, pero que sabemos que no es Cristian, sino es un equipo, y eso es algo que es potente y lo que pensamos que debe ser el departamento, ¿no? Tanto esta dirección como el departamento lo pensamos como un espacio donde se puedan decir todas las ideas, discutir las ideas y construir desde todos los niveles que se pueda construir. Sí, y en ese sentido estamos muy agradecidos de la confianza que ha tenido el equipo GPM de poder trabajar con nosotros, más allá del rol docente y académico que tiene Cristian en el departamento. Y nada, desearle lo mejor, de las mejores discusiones, la mejor construcción de saber, de herramientas, de acciones que redunden en mejores aprendizajes, en más y mejores oportunidades para transformar aquellas realidades que vivimos o que viven nuestros estudiantes, que se viven en los espacios de formación que tenemos, ¿no? La educación es un poco lenta para generar los cambios, pero los genera, ¿no? Y es el punto central. Así que muy contentos de esto, muy esperanzados en que no solo sea la segunda, sino que la tercera y la enésima versión. Y ahí vamos a ir tensionando la vinculación con el medio, formación continua para ir haciendo crecer y ya podemos soñar después en espacios más continuos de discusión para una comunidad que ya está pensando en egresados del diplomado, ¿no? Una comunidad de egresados del diplomado que no solo, ya que hay una colega argentina, ¿no?, que no solo tiene espacio local, sino que
nos permite construirnos desde Latinoamérica, que poco a poco, últimamente, empieza a preguntarse quiénes somos y qué queremos ser. Y eso es lo central, ¿no? Así que, Cristian, gracias por todo. Sigan trabajando y bien. Muchas gracias, director, también por sus palabras. También decir que hemos recibido el apoyo de una comunidad porque esto es un trabajo colectivo, ¿no? Trabajo desde la universidad, el departamento, también el trabajo del equipo de coordinación. Y también, por supuesto, mencionar que todo el profesorado de nuestro diplomado son compañeras, compañeros que venimos trabajando hace mucho tiempo, que nos comparten sus saberes, sus conocimientos, sus investigaciones para poder desarrollar cada clase y poder seguir profundizando en esto. Entonces, ya comenzando con eso, quisiera comenzar a presentar a quienes invitamos en esta oportunidad, ¿no? En esta sesión inaugural de nuestro diplomado en Educación Popular y Pedagogías Críticas Latinoamericanas. En esta oportunidad van a venir dos compañeras, una presentación hecha de dos personas. En este caso, por una parte está Anaí Gelman, quien es doctora y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Investiga temas vinculados a movimientos populares, la educación popular y la relación educación-trabajo, entre otras temáticas. Está a cargo de la Cátedra de Pedagogía, dirige proyectos de investigación y de extensión universitaria y forma parte del grupo de trabajo Claxo Educación Popular y Pedagogías Críticas. Ella en esta oportunidad no pudo asistir presencialmente acá porque tiene un compromiso de trabajo, pero en representación de ella hizo un trabajo en conjunto junto con nuestra segunda invitada, quien es María Mercedes Palumbo. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, magíster en Educación, Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas. Es licenciada y profesora en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. A su vez es investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, con lugar de trabajo en la Universidad Nacional de Luján y la Universidad de Buenos Aires. Y además es co-coordinadora del grupo de trabajo Claxo Educación Popular y Pedagogías Críticas. Entonces, compañerada, les dejamos con una gran compañera que nos viene a compartir en esta oportunidad sobre la temática de las pedagogías descolonizadoras. Compañero, unas palabras antes de comenzar. No, sí, más que nada, primero, bueno, saludarles, agradecerles la invitación a participar de esta sesión inaugural del diplomado. Les escuchaba y pensaba, bueno, qué linda esta articulación entre universidad, departamento, movimientos. No siempre se da, digamos, y ahí se está adquiriendo toda una tradición también colonial, un poco para entrar en la línea de la presentación de hoy, en relación a la universidad, a qué conocimientos son los que privilegia, desde dónde se posicionó, cómo se relacionó con actores y actrices extrauniversitarios. Así que bueno, un gusto compartir también este encuentro con compañeros como el profesor Cristian Olivares. Suscribo todo lo que dijeron antes sobre él. También ahí lo vi a Diego Cabezas, dos colegas muy queridos que hacemos camino en el grupo de trabajo de Claxo. Y bueno, nada, solo eso, un gusto compartir con todos, todas y todas esta tarde-noche. Perfecto, entonces voy a pasar a compartir pantalla para la presentación. Si querés pasamos a la siguiente. Bueno, la clase inaugural se llama Introducción a las Pedagogías Descolonizadoras y ahí le agregamos un pequeño subtítulo con Anaí, que como decía Cristian, bueno, por un tema de la agenda no pudo estar hoy, pero que la presentación la hicimos en conjunto y además trabajamos juntas, un diálogo en y con movimientos populares, que me parece que también va muy en la línea de lo que se dijo antes. A ver si la siguiente. Y la idea de la sesión, digamos, del recorrido que planteamos con Anaí, tiene que ver con reponer brevemente la mirada de las pedagogías de o descoloniales, en función de cómo se las llame y quién las llame. En segundo lugar, compartirles una categoría que estamos pensando con Anaí y con el equipo de trabajo, que es la de pedagogías descolonizadoras, que mucho tiene que ver con el diálogo con movimientos populares que venimos sosteniendo desde hace muchos años. Y después compartir también, bueno, dónde vemos los aspectos descolonizadores en la pedagogía de los movimientos populares. Entonces hay como una doble entrada de esta presentación, una tal vez en un sentido más clásico, que tiene que ver con reponer, socializar contenido y conocimiento ya sedimentado en la academia,
y la otra es mostrarles la historia de las categorías, cómo las fuimos construyendo en el diálogo con los movimientos y también mostrarles cómo siguen todavía en construcción y redefinición constante. Eso a grandes rasgos es el recorrido que les invitamos a compartir. La siguiente. Y antes de, digamos, de meternos en lo que son las pedagogías descoloniales, queríamos empezar compartiendo algunos puntos de partida como para armar un piso común a esta conversación con ustedes. El primer punto de partida tiene que ver con que concebimos a la pedagogía desde una mirada amplia. Es decir, que nos apartamos de la exclusividad de la escuela como el lugar, el y único lugar de la educación y de la niñez o de las niñeces como el sujeto pedagógico, que un poco tiene que ver con la definición moderna de educación. A partir de nuestra vinculación con movimientos entendemos que hay distintas formas de lo pedagógico y los movimientos son un ejemplo de estos otros lugares de la pedagogía que no son la escuela y también son ámbitos de, podemos llamar de experimentación pedagógica. No me voy a detener en esto, pero sí pensamos, sistematizamos distintas formas de lo pedagógico en movimientos. Solo las nombro, si quieren podemos retomar en la apertura del diálogo. Por un lado, la forma escuela-otra, es decir, los movimientos armando escuela pública comunitaria, como se nombró antes. La forma taller, o sea, la variedad, la amplia variedad de talleres sobre distintas temáticas que tienen lugar en los movimientos. Y también lo que llamamos la forma movimiento, es decir, entender a los movimientos como totalidades formativas y en este sentido todo lo que sucede en los movimientos es formativo, aunque el objetivo primero no sea la formación. Digo, participar en una asamblea, ir a negociar con autoridades, participar en un espacio de trabajo, como voy a volver sobre esto más adelante, tienen cariz pedagógico. Eso sería entonces un primer punto de partida, la pedagogía de una mirada amplia. El segundo punto de partida tiene que ver con reconocer nuestro lugar de enunciación, que somos estudiosas, pero también somos estudiantes de la pedagogía de los movimientos populares. ¿Qué estudiamos? Esto que en Argentina se llama que los movimientos tomaron la educación en sus manos, que buscaron garantizar el derecho a la educación, reinventar también la forma escolar moderna y también construir procesos colectivos de conocimiento. Al mismo tiempo, cuando estudiamos a los movimientos, tenemos una preocupación por buscar modos descolonizadores de la investigación en las universidades latinoamericanas, cuál es el modo hegemónico en que las universidades han construido conocimiento. Y bueno, y nuestro vínculo entonces con distintas organizaciones y movimientos populares, urbanos y rurales, parte de investigaciones que articulan investigación, docencia y extensión. Y en esa dinámica es que vamos aprendiendo de los movimientos. Y sobre todo la entrada que tenemos a la relación entre movimientos populares y de colonialidad, es un poco el tema de la sesión de hoy, viene por el lado del aspecto pedagógico, pero sobre todo de la formación en el trabajo y de la formación política, y cómo allí se construyen pedagogías que llamamos descolonizadoras. Ahora sí, la siguiente. Bien, y luego un tercer punto de partida tiene que ver con que entendemos a las pedagogías de los movimientos en su carácter de construcción y experimentación pedagógica. ¿Qué quiere decir esto? Son pedagogías que no están cerradas, y también nos parece importante que no deben ser romantizadas. Es decir, hay potencialidades e intencionalidades, pero son procesos pedagógicos complejos, no lineales, donde no todo lo que sucede en los movimientos a nivel pedagógico y más amplio a nivel político pedagógico se encuentra en el registro de lo descolonizador o de la emancipación. ¿Por qué? Porque hay prácticas, hay historias y hay saberes sedimentados que son difíciles de ser revertidos. En este sentido nos posicionamos, digamos, como contrapunto, por un lado, a una forma que escuché hace poco de nombrar, que me parece interesante, que la trajo Fernando Lázaro, otro compañero del grupo de trabajo de Claxo, de, digamos, ir
salir del mito de las educaciones populares perfectas, ¿no? En esta idea de no romantizar, o podemos decir de las pedagogías críticas perfectas, o de las pedagogías de descoloniales o descolonizadoras perfectas. Y también salir de la idea de lo popular como algo prístino y esencialmente emancipador. Sabemos que lo popular, si lo pensamos en clave de sujeto, es una conjunción de condicionamiento socioeconómico, como está atravesado por condicionamientos socioeconómicos, político-ideológicos, culturales, que hacen que sea un sujeto colectivo multisectorial, que hace una diversidad de trayectorias políticas, laborales, étnicas, de clase, de géneros, que la conforman, y entonces, desde el prisma del sujeto popular, los movimientos son plurales, son heterogéneos, son multiformes y también contradictorios. Y esto se expresa también en la pedagogía de los movimientos. Y en clave de saberes y de saberes populares, también pensamos que es importante no asignar una naturaleza inherentemente emancipadora a los saberes populares, sino concebirlos, como lo dice por ejemplo Stercenian, a partir de la coexistencia contradictoria, pero convivencia, digamos, entre dominaciones y emancipaciones. Y un cuarto punto de partida tiene que ver con sostener la complejidad de los procesos, esto que ya venía diciendo, y sus contradicciones, y también comprender al pensamiento en el desarrollo, en la apertura a lo que se observa, a aquello de lo que se participa, para producir categorías que se ajusten o que estén ajustadas a las realidades. Y que tampoco esas categorías son de una vez y para siempre, ¿no? Pensar no solo entonces el estar siendo de las pedagogías, sino también el estar siendo de las categorías que piensan esas pedagogías, ¿no? Y acá me parece que hay una enseñanza que, por ejemplo, nos viene de la mano de Hugo Zemelman. Es decir, buscar hacer una lectura de la realidad social que no fuerce las miradas teóricas, sino que puedan ser contextualizadas, categorías contextualizadas, históricas, que den cuenta de la coyuntura, de la dinámica del presente, de ese devenir acaeciendo. Y desde ahí es que nos gustaría, en esta presentación, poder dar cuenta e historizar el modo, un poco lo que les decía antes, que como equipo de investigación fuimos llegando a la categoría de pedagogías descolonizadoras a partir de nuestras vinculaciones con los movimientos y como ahora también, por eso voy a cerrar la presentación, nos estamos corriendo un poquito de esa categoría y pensando una otra que ya les cuento. Ahora sí, la siguiente, entonces, un primer bloque tiene que ver con, decía, reponer la mirada neo-descolonial de las pedagogías. Acá, la siguiente, es una pequeña presentación de qué son, dónde tienen lugar, quiénes las están teorizando. A ver, ¿cómo empezamos a pensar la idea de pedagogías descolonizadoras? Bueno, la empezamos por la idea de pedagogías de o descoloniales. En nuestras primeras aproximaciones a la temática, con Anaí, intentamos pensar cuáles serían los elementos propios de las pedagogías de o descoloniales. Las llamábamos en un primer momento. Entonces, hablábamos de la presencia de utopías, de la relación dialéctica entre teoría y práctica, de recuperar la herencia o la marca de ciertos pedagogos latinoamericanos, de una fuerte vinculación de la pedagogía con la política y también de una praxis participativa e incluyente. Ahora bien, ¿cómo la definen quienes vienen teorizando esta idea de pedagogías de o descoloniales? Que podemos citar, por ejemplo, a Catherine Walsh, a Zulma Palermo, acá en Argentina. Hablan de pedagogías que promueven prácticas insurgentes de resistir, reexistir y revivir. Es decir, que las pedagogías de o descoloniales son aquellas que contribuyen a resquebrajar el patrón moderno, colonial, capitalista, patriarcal, hasta ahí Quijano, podemos agregar adultocéntrico también, y que entonces esas pedagogías entienden que en la construcción de sujetos críticos y también en la revisión del componente epistémico hay pilares para ese resquebrajamiento del patrón. En este sentido, son pedagogías que, como dirán, enfrentan lo que llaman el monólogo de la razón moderno-colonial occidental, y el mito racista de la modernidad colonialidad. De este modo, abren grietas, generan desplazamientos
y son pedagogías que provocan aprendizajes, desaprendizajes y reaprendizajes. Ahora, ¿dónde ubican a las pedagogías de o descoloniales? Bueno, en línea con lo que les señalaba sobre nuestro primer punto de partida, también hay aquí una concepción amplia de la pedagogía que puede, digamos, esta pedagogía puede tener lugar en escuelas, en universidades, en el seno de organizaciones, en barrios, comunidades, movimientos, en la calle. Es decir, hay una diversidad de lugares de lo decolonial en términos pedagógicos. Y ahí vamos a la siguiente. Algo que se plantean es armar una genealogía propia de las pedagogías. ¿Qué quiere decir? Acá me parece interesante traerles esa cita que ustedes van a ver en la diapositiva de Zulma Palermo, que dice que no hay pedagogía a secas, que la pedagogía sin modificador es la pedagogía oficial. En este sentido, adjetivar a la pedagogía como crítica, se nombró antes, ¿no?, como decolonial, llamarla educación popular, por poner distintos nombres de la teoría crítica en educación, sabemos que implica posicionamientos, ciertos diálogos específicos con la teoría social y la teoría pedagógica, así como con las prácticas pedagógicas concretas. Y sabemos también de la polisemia de estas categorías, de qué es educación popular, qué es pedagogía crítica, qué es pedagogía o descolonial. Les decía entonces que las pedagogías descoloniales pugnan por una genealogía propia, una genealogía latinoamericana que dialogue críticamente con autores y autoras consagrados y consagradas, así como que puedan sumar nuevas personas, digamos, a la conversación. En este sentido, me parece interesante que encuentran los pensares, los sentires y actuares, sobre todo en las comunidades afro e indígenas, digamos, un lugar, una fuente de estas pedagogías de o descoloniales. También retoman a Freire, lo reconocen como antecedente, pero buscan ampliar la conversación a otros autores, caribeños en este caso, como Franz Fanon, y como les decía, a otras epistemes como el indígena y afro. Siguiente. Entonces, bueno, ¿cuáles son los principales elementos de estas pedagogías de descoloniales, de esta mirada, bueno, de las autoras y los autores que la están pensando, la están teorizando? Por un lado, la comprensión crítica de la historia, es decir, no pensar una historia neutral ni aséptica. Por otro lado, poder recuperar y reposicionar los legados de prácticas y saberes pedagógicos emancipatorios. En tercer lugar, podríamos decir el cuestionamiento de los enfoques epistémicos hegemónicos que los consideran descontextualizados, eurocéntricos, coloniales. También revisitar a otros pedagogos latinoamericanos caribeños, un poco en la línea de lo que les decía antes, Franz Fanon, también Freire, configurar horizontes utópicos en lucha contra el eurocentrismo y finalmente cuestionar, dentro de los que obviamente escribimos nosotras, de estos rasgos, la falsa pretensión de inclusión multicultural de los excluidos, excluidas, para postular una idea que es muy importante, que es la de interculturalidad. No voy a detener mucho en esta idea, pero sí decirles que desde esta mirada, digamos, la interculturalidad es una propuesta epistémica y política alternativa para la construcción de proyectos de sociedad distintos. Es decir, en el plano epistemológico, la interculturalidad implica reconocer al conocimiento como campo de conflicto, apunta también a revertir los mecanismos que subalternizaron ciertos saberes, marcándolos como folclore, como anécdota, como étnicos, en nombre de un conocimiento que se asume o se asumiría como universal. Y también dan, que esto es algo que no ocurre con los posicionamientos multiculturales, dan mayor centralidad a la dimensión histórica y a las relaciones de poder que se tejen en torno al conocimiento. ¿Por qué? Porque no son solo que hay saberes y conocimientos distintos, sino que han sido construidos como desiguales. Y también hay un plano político de la interculturalidad asociado a su connotación contrahegemónica y de transformación de las relaciones sociales. En este sentido, para Walsh,
la interculturalidad es un proceso y un proyecto social, político, ético e intelectual que asume a la descolonialidad como estrategia, como acción y como meta. Esto va para mucho más la idea de interculturalidad, pero me parece importante poder rescatarlo. Seguimos. Ahora, entonces, ¿cuáles son los aspectos? Bueno, antes, una más, por favor. Acá. Entonces, ahí nos pusimos a pensar, una vez que, hablando de la historia de las categorías, que hemos hecho la revisitación de qué son las pedagogías descoloniales, si las pedagogías sean descoloniales o descolonizadoras. Lo que encontramos es que había, un poco en la línea de que les decía anteriormente de la polisemia, había muchas formas de nombrar. Algunos autores y autoras hablan de pedagogías decoloniales, otros descoloniales, otros pedagogías en clave decolonial, y nosotras decidimos llamarlo pedagogías descolonizadoras. ¿Por qué? Sobre todo porque nos parecía central poner en diálogo los postulados teóricos con la empiria, con prácticas y experiencias concretas de los movimientos para reflexionar en concreto en qué consistirían las pedagogías que luego llamamos descolonizadoras. Fuimos necesitando encontrar los modos concretos, decía antes, de esta pedagogía y observar pistas, funcionando en praxis reales, que nos permitirán plantear cómo se lleva adelante y se pone en acto una pedagogía que ayuda a romper un patrón de poder, a construir a los sujetos que lo cuestionen y también a operar de otros modos con el saber y el conocimiento. Entonces, fundamentamos de algún modo en 3 aspectos la opción por las pedagogías descolonizadoras. En primer lugar, porque nos parece que es una categoría más amplia en sus referencias conceptuales que la de pedagogías descoloniales, porque si bien incluye, digamos, tomamos lo que tiene que ver con el grupo modernidad-colonialidad, que es donde se inscriben los referentes de las pedagogías descoloniales, queríamos abarcar un conjunto más amplio de pensadores y pensadoras del pensamiento crítico del tercer mundo, así como también pedagogías colectivas llevadas a cabo por actores sociales en sus prácticas cotidianas, como por ejemplo los movimientos populares. En segundo lugar, a nivel, hasta podríamos decir semántico, lo descolonizador nos reenvía a una acción, a una propuesta que está en acto, y que esto también nos resultaba importante porque, digamos, entendíamos que hay algo fundamental en la articulación entre teoría y práctica en el campo de este tipo de pedagogías. Y finalmente, porque consideramos que la coyuntura actual latinoamericana se impone la inquietud por seguir pensando la colonización y no solo la colonialidad como un proceso que no está cerrado. Entonces, si bien, digamos, adscribimos esta diferenciación entre descolonización y decolonialidad, que está derivada de la diferencia entre colonialismo y colonialidad, entendemos que todavía hay que pensar en el colonialismo, no solo en la colonialidad. Ya por si repongo un poquitito qué es esta diferencia, mientras la descolonización sería superar el colonialismo, es decir, el hecho de ser colonia con una intervención militar directa, la decolonialidad supone subvertir este patrón moderno colonial de poder que se mantuvo más allá del momento de la independencia, es decir, del fin del colonialismo. Entonces, bueno, insistimos en que el uso de la idea de descolonización o de pedagogías descolonizadoras problematiza el cierre del proceso de superación del colonialismo con las luchas anticoloniales y los procesos de independencia. La siguiente. Entonces, bueno, ¿dónde vemos los aspectos descolonizadores de las pedagogías de los movimientos? Estas fueron unas primeras notas que nos resultaron muy relevantes, que las fuimos pensando en el vínculo con los movimientos populares, y acá de nuevo esta idea de ser estudiosas y estudiantes de los movimientos. En principio son estas 6 que están ahí nombradas, y me voy a detener en cada una: la revisión del estatus de los saberes y conocimientos, la valorización de sujetos epistémicos otros, el trabajo como principio formativo,
la inserción en la cotidianidad y la comunidad, la apertura a lo efectivo y la integración en un marco colectivo. En cuanto al primer rasgo, el de la prevención del estatus de los saberes y conocimientos, entendemos que una pedagogía descolonizadora busca romper la asociación entre conocimiento y producto, digamos, de la ciencia occidental moderna. Sabemos también que el sistema educativo escolar es heredero de esta matriz epistémica moderna y que, tomándolo como un todo y de modo tendencial, aunque entendamos que no siempre sucede, no es algo monolítico, la escuela suele descuidar como dispositivo pedagógico los saberes vitales y existenciales de sus estudiantes. Entonces, las pedagogías descolonizadoras implican revisar esas matrices epistémicas que exaltan el conocimiento académico y que entienden o llevan a un plano de subalternidad, de ignorancia, de carencia, decíamos de anécdota, de folclore, a toda otra pluralidad de saberes populares que también existen en América Latina y el Caribe, bueno, y en general, ¿no? Entonces tienen que ver con poder revisar la valoración y la validez de esta pluralidad de saberes. Estamos entonces manejando una distinción entre saberes y conocimientos. Cuando hablamos de conocimiento nos estamos refiriendo a, digamos, al universitario, al que tiene la escritura, o al académico, ¿no? Al que tiene la escritura como vehículo privilegiado, a aquel que se produce supuestamente en términos de objetividad, neutralidad, que tiene una forma lógica, al que reenvía al mundo teórico y mental, y al que también, por lo menos en la forma moderna y hegemónica, borra sus marcas subjetivas y sus contextos de producción. Alguien una vez me dijo, bueno, son los saberes librescos. En cambio, cuando hablamos de saberes, estamos hablando de los saberes, como otra persona una vez los resumió, los saberes por experiencia vivida, es decir, los que se construyen en las prácticas sociales de la vida cotidiana, a partir de la experiencia, que en general tienen un carácter más bien local, situacional, baja sistematicidad, y que se vehiculan por la oralidad y tienen un énfasis práctico, ¿no? Lo que se llama la universidad en la calle, la necesidad como escuela. En este sentido, igual quiero aclarar que si bien manejamos esta distinción, no hay una oposición total entre conocimientos y saberes. ¿Por qué? Porque los saberes populares, o sea, hay imbricaciones en qué sentido, que los saberes populares ya tienen cierto acceso al conocimiento vía la escuela, vía los medios de comunicación, por ejemplo, y al revés, los conocimientos académicos también están permeados, aunque hayan borrado sus marcas, por los saberes populares. Pensaba, por ejemplo, en los medicamentos que se hacen en laboratorios en base a plantas medicinales, en un saber ancestral sobre su uso. Entonces, nos parece interesante en términos de rescatar estas contradicciones, que son un poco esta mirada compleja como punto de partida, tener en cuenta que en la pedagogía de los movimientos, no importa cuál de las formas, no todos y todas los militantes o las personas que participan allí se consideran igualmente portadores y portadoras de estos distintos tipos de conocimientos y de saberes. Entonces, poner una nota acá o una alerta, digamos, de la posibilidad de una división social de trabajo contestatario, es decir, que se arme en torno a la cuestión epistémica, una división entre los que saben hablar y los que escuchan, los que hablan y los que ponen el cuerpo, ¿no? Las pedagogías descolonizadoras deberían ayudar, digamos, a revertir eso. Entonces nos hablan, o las preguntas que nos tenemos que hacer desde ese lugar, es qué saberes y conocimientos están circulando en este dispositivo pedagógico, quiénes portan cada tipo de saber o de conocimiento, y cómo generar procesos de enseñanza y aprendizaje en torno a ello, que vayan en una línea distinta al patrón o al conocimiento tal como lo pensó la modernidad colonial, la modernidad colonialidad. El segundo punto, el de la valorización de aspectos epistémicos otros, se vincula muy fuertemente con el anterior y tiene que ver con poder generar procesos, o sea, las pedagogías descolonizadoras deberían generar procesos de reconfiguración de la posición epistémica de los sujetos y las sujetas involucradas. ¿En qué sentido? Pasar de considerarse solo
meros receptores o receptoras de conocimientos producidos por otros y otras en otros lugares que a veces se significan como muy distantes a la realidad cotidiana, para pasar a percibirse como portadores y portadoras de saberes valiosos. ¿Esto qué quiere decir? Requiere una modificación de la relación en torno al saber o al conocimiento, que deje de pensarse en términos de carencia, posesión, que implica una desigualdad, hacia pensarse como sujetos con saberes y conocimientos diferentes, pero igualmente valiosos e igualmente decibles, ¿no? En este sentido, involucra, por un lado, a nivel del reposicionamiento subjetivo, pasar de la recepción a la aportación, y ahí es muy importante recuperar saberes, compartir saberes, valorar saberes populares, y también pasar de esa aportación a la coproducción, algo que me parece que es mucho más complejo, y que ahí se necesita mucha sistematización y también la posibilidad de conceptualizar colectivamente. En ese sentido, las pedagogías descolonizadoras las pensamos en el aporte a correrse de esa mera relación de recepción-transmisión, y entendemos que la oralidad es una habilidad fundamental para poder hacer este proceso que decía antes de recuperación, de puesta en valor, de compartida de saberes populares que, digamos, donde el lenguaje escrito a veces no es el canal elegido de transmisión. En ese sentido, no es quedarse con los saberes populares y no con el conocimiento, no. Entendemos que este conocimiento académico es importante para los proyectos de transformación social también, que tiene que ser socializado, en todo caso que haya un diálogo crítico y problematizador entre estos distintos tipos de saberes y conocimientos. Ya Freire lo decía, ¿no? Que los saberes populares son punto de partida, pero no pueden ser punto de llegada de un proceso de reflexión colectiva. Y aquí también encontramos que cada movimiento popular le imprime su propia impronta a este trabajo con epistémico. En algunos movimientos es más fuerte la transmisión de conocimientos académicos, en otros la recuperación de saberes populares, digamos. Lo que tienen en común es este reconocimiento a la aportación de una pluralidad de saberes y la adjudicación de valía, digamos, de valor a estos saberes. Ahí es donde se ponen siempre los esfuerzos. El tercer rasgo tiene que ver con el trabajo como principio formativo. Estoy viendo que la presentación no es lo que estoy diciendo, pero bueno, sigo igual. El trabajo como principio formativo, ¿por qué lo retomamos? Porque desde nuestras reflexiones, en diálogo con los movimientos populares, consideramos que los espacios de trabajo que vienen siendo motorizados desde el trabajo real, y en el caso de Argentina, todo lo que se está gestando en torno a la economía popular, que de hecho han logrado hacer un sindicato como la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Pero bueno, vuelvo, el trabajo resulta un ámbito interesante para la observación de las pedagogías descolonizadoras. Entonces partimos de una concepción amplia de las pedagogías, como decía antes, pero también del trabajo, que no se reduce al empleo, es decir, al trabajo asalariado, ni tampoco al trabajo productivo, para incluir también al trabajo reproductivo. Entonces, entendemos que hay una estrecha vinculación entre trabajo y pedagogía, y que el trabajo es un espacio permanente de enseñanzas y aprendizajes. Así, entonces, el trabajo se vuelve principio formativo en el cotidiano. Por eso, uno de los principales aprendizajes que hay en el trabajo, y que es clave para pensar pedagogías descolonizadoras, es el de las relaciones sociales. Es decir, según cómo se configure ese ámbito de trabajo, podrá aportar, digamos, al disciplinamiento, a la naturalización de las relaciones sociales, o bien a la desnaturalización de las condiciones de vida y del funcionamiento de lo social. En este sentido, nos parece que en los movimientos populares, y de nuevo, no todo lo que sucede se encuentra en el registro de lo descolonizador, que era una de las notas del inicio, hay una búsqueda por pensar relaciones económicas distintas, una intención que podríamos decir dignificante
en el modo de identificarse y organizarse como trabajadores de la economía popular, y también unos modos de producir que en algunos casos intentan ser respetuosos del planeta y objetivos de producción y de supervivencia más que de acumulación. Todos estos elementos entendemos que son parte de esas pedagogías descolonizadoras en los ámbitos de trabajo. En cuarto lugar, el rescate de la cotidianidad y de la comunidad. La modernidad colonialidad trae una novedad, que es que se delimitan ámbitos de formación, es decir, se constituyen espacios específicos, intramuros, separados del resto de la cotidianidad de los sujetos. Entendemos que algo del orden opuesto a la lógica de espacios cerrados lo encontramos en las apuestas pedagógicas descolonizadoras de los movimientos. ¿Por qué? Porque se trata de, en general, de espacios no exclusivos, no separados de la cotidianidad y lo comunitario, en los que se aprende y se construye saber. Es decir, de algún modo, la producción y reproducción de saberes se da junto a la producción y reproducción de la vida. Ahora bien, este vínculo con lo cotidiano y con la comunidad va a tener o asumir modos específicos en función de las formas pedagógicas de las que se trate. Por decirles, en las escuelas, que son gestadas por los movimientos, tiene que ver con conectar con el territorio de los contenidos y los proyectos, desde dónde se emplazan esas escuelas y obviamente desde los sujetos que atienden a las escuelas. En las formas taller y en el propio movimiento como totalidad formativa, tal vez sea más fuerte ese vínculo con la comunidad y la cotidianidad porque ya son espacios mucho más abiertos como son pensados. En todo caso, lo que estamos pensando entonces es que las pedagogías descolonizadoras tienen que asumir una condición, o son, mejor dicho, o tienen una condición territorializada que se opone a la desterritorialización de la racionalidad educativa moderna, que borra la cotidianidad, la experiencia, los saberes como parte instituyente, como parte central del proceso pedagógico. Entonces, lo que proponen estas pedagogías descolonizadoras, de nuestra mirada por lo menos, es esto que Caldart dice en relación al MST, que es el enraizamiento o arraigamiento proyectivo en experiencias pedagógicas situadas. Y es imperativo de contextualizar las prácticas pedagógicas en todos sus aspectos. Tiene que ver con, por un lado, contextualizar saberes y conocimientos, convocar saberes y conocimientos que tengan sentido para las personas que circulan o que habitan ese espacio pedagógico. También contextualizar en clave de recuperar la coyuntura y la historia, y no cualquier historia, sino una historia que rescate el protagonismo de los sectores subalternos, y también contextualizar acercando a la formación a los barrios y las comunidades y estableciendo vinculaciones estrechas con esos territorios. A mí siempre me quedó picando, como decimos acá, un comentario que me hizo una vez una compañera en un taller de formación en movimientos populares, que me dijo que esa formación le había ayudado a no estar en el aire, ¿no? Y ese no estar en el aire, yo lo leo como los no tiempos y los no lugares propios de las apuestas universalistas modernas, ¿no? De algún modo, enraizar es el contrapunto de este estar en el aire. En quinto lugar, pensábamos que un componente de las pedagogías descolonizadoras tiene que ver con dar un lugar al pensar y al sentir en la formación. Es decir, rescatar la dimensión de la afectividad en los procesos pedagógicos. Y ahí también se plantea otro quiebre con la modernidad colonialidad, que tiene que ver con un aprendizaje entendido sobre todo y exclusivamente desde lo cognitivo, y se fomentan también otras estrategias de apropiación más vinculadas a la sensibilización. En esa clave, las pedagogías descolonizadoras contribuyen a una formación integral de los sujetos que quiebren al aprendizaje como un proceso de una sola dimensión y centralmente cognitivo, ¿no? Para unir a la razón junto a la emocionalidad de los sujetos. Y ahí encontramos que hay un gesto
interesante de reunificación subjetiva que de algún modo rompe la distinción que, digamos, desde la perspectiva del grupo modernidad-colonialidad se instaura de la filosofía cartesiana en adelante, que es esta división entre mente y cuerpo, entre el que estudia, digamos, y el objeto conocido, que a veces ese objeto son sujetos, ¿no? O muchas veces. Entonces, bueno, lo que pensamos es que estas pedagogías descolonizadoras pueden ayudar, y de nuevo, no es lineal, a formar esto que llamamos subjetividades con corazón y cabeza, ¿no? Donde hay una confluencia entre sentir, reflexionar y hacer. Es decir, no solo poner la mente en la formación, sino también poner el cuerpo, poner como todo, ¿no? Al sujeto completo. Y acá me parece que no solo está el debate, acá voy a poner como una interesante para pensarlo, no solo está el debate con la modernidad y con esta filosofía cartesiana que les decía antes, sino también con cierta tradición educativa crítica y también al interior de la educación popular que está más preocupada por formar estrategias racionalizadoras, que formar conciencias, digamos, que formar estos sujetos en un sentido más amplio. Por eso a mí siempre me interesa rescatar las místicas como aporte o como elemento de la pedagogía de los movimientos populares en clave de esto de ir hacia estrategias sensibilizadoras. Y la verdad es que después, cuando se recuperan estos espacios de mística con compañeros y compañeras, aparecen ideas como que esos espacios movieron algo muy dentro, ¿no? Entonces, bueno, como que generan una intensidad, generan una lógica distinta a las estrategias racionalizadoras. Esto no quiere decir, como decía en relación a los saberes y conocimientos, que es saberes o conocimientos, no. Es estrategias racionalizadoras, pero también estrategias sensibilizadoras, que me parece que le dan una tónica, un matiz, un tono distinto a la formación. Y acá también encontramos que hay una variedad importante en los movimientos, digamos, en su pedagogía. Hay algunos movimientos que optan por una impronta más textual y hay otros que podemos decir que tienen una impronta más narrativo-experiencial, donde la experiencia tiene un rol interesante y, digamos, más importante. Pero bueno, acá hay muchos matices. En todo caso, lo que queremos mostrar con este rasgo es que lo que se juega es la posibilidad de anudar lo que el sistema moderno colonial dividió, disolvió, que es mente y cuerpo, emoción y afectos. Y el último rasgo, el de la integración en un marco colectivo, tiene que ver con que las pedagogías descolonizadoras nos hablan de una tensión, vamos a llamarlo así, con la idea de un intelectual o pedagogo individual para abrir a pedagogos colectivos, ¿no? O pedagogas colectivas. Entonces pensamos esto de lo colectivo, por un lado, desde la idea de una dirección colectiva de los procesos pedagógicos, y por otro lado también lo colectivo en tanto en los movimientos hay una formación que se da en colectivo, en cualquiera de las formas, o sea, la forma escuela, la forma taller o la forma movimiento, y también que las pedagogías de los movimientos son formadoras de colectivos, es decir, tienen un objetivo que es contribuir a las dinámicas cotidianas de los movimientos. Entonces, si hay un pedagogo colectivo, acá nos interesa, todos los espacios de los movimientos son formativos, los movimientos también se consideran a sí mismos como educadores, y más allá de entender, digamos, acá quiero poner también una salvedad, que pensar que todos los espacios son formativos no significa que estemos inscritas en una idea del espontaneísmo. Por el contrario, entendemos que hay estrategias intencionadas, no solo en la escuela, digamos, sino también en la forma movimiento. Hay estrategias intencionadas de constitución de sujetos y de reversión del componente epistémico moderno colonial. Bien, y me parece que lo que está en juego también en este marco colectivo es trascender, bueno, Cristian decía al inicio, lo nombraba a Karl Marx,
es trascender esto que Marx ya vio, la escisión entre el trabajo manual y trabajo intelectual, ¿no? Dando lugar entonces a una praxis educativa distinta a la hegemónica. Y ahora sí, vamos a la siguiente diapo, ya como para ir cerrando. Bueno, ¿cómo estamos hoy pensando en esta categoría de pedagogías descolonizadoras? Todo lo que dije antes lo seguimos suscribiendo, pero le estamos dando una vuelta de tuerca. Ahí puse en la diapositiva 3 aspectos que condensan nuestro trabajo anterior, pero también abren a nuevas articulaciones teóricas y prácticas. Estamos pensando en 3 componentes: el componente de revisión epistémica, el componente de aliento o de alentar un sujeto integral, y el componente de rescate de la radicalidad política como elementos de estas pedagogías de los movimientos. Entonces, el componente de la revisión epistémica, que un poco es lo que ya les comenté sobre la revisión del tándem saberes conocimientos y sobre la valorización de otros sujetos epistémicos o sujetos epistémicos otros. Ahí entendemos que en los términos de la colonialidad, como les decía, se equipara conocimiento y conocimiento académico. En los términos de lo descolonizador, buscamos o se busca ampliar la conversación a otros saberes, darles lugar y dignidad y trabajar para que puedan ser expresados por sus portadores y portadoras y como objetivo máximo coproducir nuevas conceptualizaciones. En cuanto al componente de aliento al sujeto integral o la reunificación subjetiva, antes lo había comentado en términos de reconocer los aspectos de la formación y también de vincular la formación con el cotidiano y la comunidad, porque en términos de la colonialidad hay una equiparación del sujeto con la mente y la formación con el desarrollo de procesos cognitivos que en general son descontextualizados o desterritorializados. En los términos de lo descolonizador, lo que buscamos o lo que se busca son pedagogías que unan razón-emoción, corazón y cabeza, el que piensa y el que actúa. Decía antes, poner fin a la división de trabajo manual e intelectual, que unan la formación con el suelo, ¿no? Entonces una palabra muy de push, con el cotidiano, con el territorio. Y el tercer componente, que es un poco ahí donde estamos haciendo como un pequeño desplazamiento, es poner el foco en el rescate de la radicalidad política o la radicalidad político-pedagógica. Si bien este punto ya queda comprendido en la idea inicial de pedagogías descoloniales, yo les comentaba que la interculturalidad es un proyecto político de transformación, estamos tratando de conceptualizar la idea de pedagogías emancipadoras más que de pedagogías descolonizadoras. ¿Por qué? Porque la radicalidad política o político-pedagógica implica retomar todo lo que incluye el patrón de poder moderno colonial y no solo un elemento como lo hacen otras pedagogías, por ejemplo las pedagogías feministas, las anticapitalistas, las descoloniales que toman el género, la clase, la raza. En este sentido, por los aportes de las perspectivas interseccionales, a nuestras formas de ver la realidad como equipo desde los feminismos, por ejemplo, lo que Rosy Braidotti va a hablar de la red de formación de poder simultáneas, entendemos que entonces lo popular está surcado por la articulación popular y las pedagogías que se dan en ese ámbito, está surcado por el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, el racismo, el adultocentrismo. Entonces entendemos, todavía estamos como ahí muy inicial, que esta idea de pedagogías emancipadoras es más amplia, que incluye las pedagogías descolonizadoras y va un poco más allá. Y entonces, para cerrar, pensar en esta idea de pedagogías descolonizadoras y poner el foco en la radicalidad política, también nos se enfrenta, y me parece que en Chile hoy es una cuestión interesante e importante con la idea del Estado, qué hacer con el Estado y qué hacer con la educación pública estatal. En este sentido, pongo 2 ideas, así como también disparadoras para seguir conversando. Primero, pensar en línea con lo que dice Arroyo, que es un intelectual asociado al MCT, que los movimientos tienen una naturaleza pedagógica irradiante, es decir, que se educan a sí mismos
pero también educan a la sociedad y educan a la propia pedagogía. Entonces los aportes de las pedagogías descolonizadoras, de los movimientos o de las pedagogías emancipadoras pueden servir para repensar el sistema educativo formal. Y en segundo lugar, me parece que hay que situarse más allá de lecturas dicotómicas del tipo adentro-afuera que establecen de algún modo lugares a priori de lo emancipatorio y de la reproducción de lo existente o lo hegemónico. En este sentido, entendemos que puede haber reproducción en espacios críticos o en espacios incluso que se asuman como de educación popular, de pedagogías críticas, de pedagogías descoloniales o descolonizadoras. Por eso también les planteaba al inicio como romper con el mito de las educaciones populares perfectas. Y al revés, ¿no? Puede haber prácticas emancipatorias o descolonizadoras en la escuela pública estatal. Por ejemplo, pensemos en Argentina, me refiero a que se ha incorporado la educación. Hay maestros que hacen la educación popular en la escuela pública, hay colectivos de maestros de escuela que hacen trabajo territorial, hay institutos populares de formación docente, hay incorporación de espacios curriculares de educación popular en la formación docente, y al mismo tiempo, en el caso de las pedagogías que se dan en los movimientos, siempre tienen que lidiar, decíamos al principio, hay intencionalidades, hay propuestas, pero también hay cuestiones sedimentadas, y creo que la escuela por la que hemos transitado todos acá, estamos presentes, deja su marca. En este sentido, siempre la dificultad, me parece, tiene que ver con plantear dos cosas, con romper la idea de que la formación es sentarse a escuchar al que sabe, ¿no? Y de ahí toda una cuestión epistémica, y también con la valoración por ausencia de la escuela. O sea, muchas personas que transitan por espacios de formación de los movimientos quieren escuela, ¿no? Entonces, bueno, nada, esto va para un montón, pero no quería dejar de nombrar, digamos, qué hacemos con el Estado, qué hacemos con la educación estatal y cómo se da ese vínculo entre la educación en movimientos o pedagogía de los movimientos y pedagogía estatal. Bueno, nada, hasta ahí. Muchas gracias y seguimos compartiendo, conversando. Bueno, desde acá le damos un fuerte aplauso a la compañera. Aplausos Zoom. Bueno, muchas gracias, Mercedes. De verdad, muchas gracias por la claridad, por la profundidad, el recorrido realizado. Yo creo que a muchos de nosotros nos abriste algunas cosas, nos mostraste varias cositas que a lo mejor no habíamos visto inicialmente, ¿no? Así que muchas gracias. Siempre en estos espacios abrimos, valga la redundancia, un espacio como de diálogo, de palabras, de provocaciones que hayan generado la presentación, de preguntas. Es el momento de hacer eso. Entonces vamos a dar un momento para a ver si alguien de quien está acá quisiera dar alguna palabra, hacer alguna pregunta, plantear alguna reflexión para ello. El espacio está abierto. La presentación que tuvimos fue una presentación que nos planteaba la idea de como punto de partida, ¿no? Tener una concepción amplia de la pedagogía, comprender a los movimientos como sujetos colectivos de conocimiento, comprender la pedagogía de los movimientos en su carácter de construcción y experimentación, esta pedagogía de estar siendo, ¿no? De no romantizar las pedagogías ni tampoco en lo popular, y desde ahí sostener la complejidad de los procesos y sus contradicciones y comprender el pensamiento como que está en desarrollo, ¿no? Y desde ahí, punto de partida para reflexionar sobre cómo comprendemos las pedagogías descoloniales, descolonizadoras, hasta llegar a estos puntos que planteó Mercedes junto a Anaí, y para empezar a conceptualizar las pedagogías emancipatorias, que todo esto es parte del título de nuestro diplomado, así que sin duda nos deja un montón de desafíos y de reflexiones a sostener durante todo este transcurso de estos meses, ¿no? Entonces, quisiera volver a preguntar si hay alguna palabra, hay alguien que quisiera plantear alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario, Mercedes, antes de finalizar la jornada del día de hoy. La compañera, como la vieron, es maravillosa, así que aprovechemos de poder dialogar ahí con ella, si es que existe alguna pregunta, algún diálogo, alguna discusión.
Pauli, por favor, adelante. Hola, muchas gracias por esta apertura, muy interesante. Quisiera hacer una pregunta porque me quedan dudas respecto como a lo último que se planteaba como de instalar estas pedagogías también en espacios más formales. De experiencias así como muy de antaño, porque igual como son pedagogías en movimiento, también todo se ha ido deconstruyendo. Tengo como mucha memoria en ciertos colectivos como de una prohibición de utilizar ciertas místicas o herramientas propias de la educación popular en una escuela tradicional, por ejemplo, o en una escuela pública. Quisiera saber cómo desde la mirada de Mercedes, cómo ha avanzado eso, si aún está como muy mal visto poder generar estos espacios, porque claramente se entiende que desde la institución como que se podría cooptar un poco, se podría utilizar esa palabra, cooptar estas herramientas al servicio de la institución. Según mi parecer, o desde lo que yo he percibido actualmente, creo que sí es muy necesario ir ganando esos espacios adentro, como tratar de hacer pedagogías más amorosas. Pero no sé si todavía existe esa separación, o por lo menos desde la experiencia de Mercedes, en donde hay como que tomar una distancia y entender que las pedagogías populares entonces van a estar siempre levantándose en territorios que estamos haciéndolo desde lo popular, valga la redundancia, o se pueden llevar a la institucionalidad. Eso. Muchas gracias, Pauli. Vamos a ver si hay más palabras para juntarlas todas y ahí después hacer un cierre al final. ¿Hay alguna otra palabra, alguna reflexión, alguna pregunta, inquietud que nos haya quedado, que quisiéramos compartir en este espacio? Oye, yo quiero decir algo, pero no puedo encontrar la manito para levantar la mano en el Zoom. Adelante, sí, Zelda. Adelante. Quiero retomar lo que dice Pauli. Yo creo que en el diplomado buscamos esas brechas que se mencionaba en la presentación, las brechas con respecto a dónde podemos actuar, qué podemos hacer, se puede hacer en la escuela, solo se puede hacer como en espacios como populares, y creo que como de educación popular o de como pedagogías como contraeducación. Y creo que también seleccionamos a los participantes, que aprovecho a decir que soy parte como de la coordinación, seleccionamos a los participantes del diplomado buscando distintos espacios, buscando que existieran profesores que trabajan en la escuela pública, que puedan compartir sus experiencias, pero también buscamos seleccionar personas que estuvieran en los territorios haciendo educación fuera de la escuela tradicional, personas que llevan mucho tiempo en organizaciones, personas que están recién comenzando en el camino de buscar otras formas de hacer pedagogía, y intentamos buscar esa diversidad para entrar en diálogo y poder encontrar esas brechas donde podamos e insistir en crear más brechas en todos los espacios que podamos crearlas. Entonces, nosotros como diplomado, y creo hablar por los compañeros, buscamos, y las compañeras, buscamos que abrir esas brechas a través de todos los espacios. Y qué bueno que la Pauli habló al tiro de inmediato con estas ideas también como anquilosadas sobre la educación popular, de dónde se puede hacer, dónde no se puede hacer, con estas marcas que nos han instalado y que nos hemos instalado a nosotros mismos, tratando de hacer las cosas bien también. Yo creo que tampoco hay malas intenciones en esas propuestas. Es difícil como buscar la emancipación y crear como puentes hacia la emancipación, y todos intentamos desde distintas posiciones y alternativas construirlas. Muchas gracias, Isela. Quisiera entonces abrir una última palabra. ¿Alguien que quisiera comentar algo?
Es la última oportunidad. Hugo Norris levantó la mano. Adelante, compañero. Gracias. Bueno, Mercedes, felicitaciones por esta apertura. Me hacía sentido uno de los desafíos que he visto yo estoy acá en el norte de Chile, en Iquique, en Tarapacá. Las escuelas públicas han tenido una transformación súper grande en el último tiempo, con la llegada de los movimientos migratorios, las últimas oleadas migratorias, se han mezclado con temas también de pueblos originarios, pero hay un problema, yo creo que en el tema de la interculturalidad, tiene que ver con la idea de incorporar modelos, metodologías interculturales y todo, que es que no estamos considerando a los sujetos que han sido, digamos, históricamente privados de estar en la agenda pública, en traer sus saberes. Yo creo que hay un tema de la apropiación también de los saberes, y reclaman mucho, sobre todo los pueblos originarios acá en el norte, con el tema de que, claro, llegan para tratar de poner en valor, digamos, ciertos saberes ancestrales de su cultura, pero sin ellos. Ellos es como un extractivismo metodológico. O sea, les extraen, van para allá, obtienen, pero no están, lo dicen los sujetos de la academia, por ejemplo, de las personas, los expertos. Entonces, ahí hay un tema, una gran brecha que veo ahí. Quería hacer un poco de opinión de eso, porque es una dificultad que hay a la hora de generar esto que estamos hablando, de poner en valor los sujetos que han estado callados durante mucho tiempo. Bueno, estoy hablando de un ejemplo: pueblo originario, migrantes, comunidades LGTBI más. También me lo planteaban gente de organizaciones, por ejemplo, con el tema de ver el tema de la identidad de género, la diversidad de género de los establecimientos. Siempre se habla de expertos sin los sujetos que han estado, digamos, oprimidos en esta temática, que tienen la voz para poder decir con lo que ha sido vivir la exclusión en el mundo laboral, en el mundo político, en el mundo público. Entonces, esa es una gran brecha, diría yo, que existe para poder incorporar esta mirada de pedagogías más emancipatorias. Eso es lo que te quería un poco plantear como una pregunta de reflexión. ¿Cómo lo ves tú, esta dificultad en la práctica? Muchas gracias, Hugo. Voy a mencionar un mensaje que llegó por el chat que dice que no puede hablar por micrófono. Es Romina Pérez Muñoz. Dice que no puede hablar por micrófono, pero trabaja en EPCA, en Educación para Personas Jóvenes y Adultas, Educación Pública en Viña del Mar. Y siempre dice, es bonito abrir estos horizontes de pensar y problematizar todos estos elementos. Le resuena, dice ella, la pregunta de reflexión sobre quiénes producen los conocimientos. Entonces, eso, Mercedes, te damos el espacio para ver si tú puedes tomar alguna de las preguntas, de las palabras realizadas, y ya con eso cerraríamos esta jornada del día de hoy. Bueno, gracias. A ver, un poco empiezo en orden. La presentación la hicimos en relación a los movimientos populares porque es el ámbito que miramos, ¿no? Por eso quise cerrar diciendo, bueno, lo que les compartí es lo que son las categorías que estamos construyendo ajustadas a esas realidades. Pero no entendemos, y ahí me sumo a intervención de, no sé si de Gisela o Patricia, porque Patricia dice de Gisela, ¿no? Que no hay un lugar, así como decimos, bueno, la definición moderna de educación dijo que la educación en la escuela nada más, y no hay que salir de ahí. Entendemos que hay un lugar de la educación popular, ¿no? O un sujeto de la educación popular, o de las pedagogías críticas, o de las pedagogías descoloniales. Entonces, nada, sí entendemos que la escuela pública estatal es un ámbito de disputa donde puede suceder algo de otro orden que no sea el de la reproducción. Y en el caso de Argentina, pues también es muy distinto, ¿no? Argentina a Chile en algunas cosas. Digamos, se han logrado permear por un lado, ciertas políticas, especialmente lo que tiene que ver con jóvenes y adultas, que, bueno, que por lo menos aparece la idea de educación popular, después, bueno, hay que ver en las prácticas cómo se da, con ciertas militantes que lograron ser funcionarias en administraciones nacionales populares, y esto que decía, colectivos de maestros y maestras que hacen la educación popular en la escuela, hacer énfasis en la formación docente.
a ver, el tema no es solo con el Estado, también están los sindicatos, ¿no? Los sindicatos docentes con los que no siempre reconocen a las experiencias de la educación popular fuera de la escuela, que sí también dicen que es la escuela pública. Me parece que lo que está de fondo, algo que hemos intercambiado con el profesor Cristian, es un debate sobre qué es lo público, ¿no? Lo público estatal, lo público popular, cómo se entraman, pero sí entiendo que no hay un lugar, digamos, de la educación crítica en sentido amplio. Me pareció muy interesante el comentario de Hugo, y me hiciste acordar mucho, pues, bueno, los migrantes, los problemas, yo te diría las mujeres también, ¿no? Digamos, no solo las diversidades. O sea, te acordar mucho de cuando yo hice mi tesis doctoral, un poco pensando algunos otros temas, hablaba, bueno, de la importancia del saber hablar, con esto de poder contar los saberes que se portan, pero tuve que también decir, no es solo saber hablar, es poder hablar. Es decir, en mis entrevistas con mujeres, yo lo que identificaba en mujeres de sectores populares que participaban de talleres de formación política, era que hay algo previo, que es la posibilitación subjetiva a poder hablar cuando siempre te acallaron, un poco lo que vos decías, Hugo. Entonces, no es tipo, nos sentamos en ronda y esto se soluciona y y queremos que todos los saberes sean compartidos. No es así, es fácil. Por eso es muy contradictorio, digamos, y complejo los procesos. Así que adscribo totalmente a lo que vos decís. O sea, por eso, de nuevo, hay intencionalidades que muchas veces las traen personas de afuera, de las comunidades. Entonces, es verdad, lo popular es algo bastante heterogéneo, pero después, bueno, yo haría foco en esto, en que tiene una posibilitación subjetiva, ¿no? No decir que es antes o después, pero digo, hay algo ahí que no se resuelve solo en decir, bueno, ahora todos los saberes son válidos, ¿no? Bueno, no, y hasta ahí me parece. Que, bueno, pues estaba el comentario de Romina, que dice, bueno, que se queda con esto de quiénes producen los conocimientos. Sí, yo creo, un poco lo decía en la presentación y lo pensamos con Anaí, que la posibilidad de, digamos, de resquebrajar un modelo está, lo epistémico tiene un rol central, digamos. Y también en poder construir esos sujetos, esas sujetas que lo rompan. O sea, parece que hay que estar como esos dos grandes pilares. ¿Dónde está ahí? Bueno, muchas gracias, Mercedes, muchas gracias también a Anaí Gelman, que en conjunto hicieron esta presentación, por el tiempo que se dieron, por todo lo que nos compartieron. Sin duda una base para comenzar con fuerza este diplomado, ¿no? Así que muchas gracias y un abrazo muy grande a la Argentina y la compañerada. Ya nos estaremos viendo más temprano que tarde, compañera. Bueno, entonces... No, solo de nuevo agradecerles por la escucha y por la invitación. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Entonces, compañerada del diplomado, así iniciamos. Nuestras sesiones van a ser más o menos así, un poquito más extensas a lo mejor. Así que prepararse con el desayuno. Partimos mañana 6 de mayo a las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Vamos a estar con una gran compañera también, comenzando con la profesora Leonora Reyes, de la Universidad de Chile, para hablar sobre movimiento pedagógico. Hay un taller muy interesante para el día de mañana, así que imperdible. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana, comenzando con este diplomado. Felices, llegamos más de 50 personas en este espacio. El diplomado en este año llegaron más de 150 postulaciones, estamos contentísimos con eso, y ustedes, como dijo bien Isela, fueron personas seleccionadas en función de los criterios que ella acaba de plantear. Así que muchas gracias, saludos a todos, a todas y a todes. Nos vemos durante todo el año y el día de mañana. Saludos, que estén muy bien.